Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Noemí Hernández. Te doy la bienvenida a este video en el que te voy a compartir el proceso de una pintura de temple con aceite de linaza. En un video anterior te compartí la preparación. Preparé primero el temple de huevo, que es una yema, un volumen de aceite de linaza y 5 volúmenes de agua. Y en esta ocasión vamos a trabajar con solamente 2 volúmenes de agua. Aquí te voy a dejar el proceso para esta preparación, para que elabores el tuyo. Es muy sencillo de realizar. Y estoy haciéndolo solo con 2 volúmenes de agua, ya que queda mucho más espeso y la consistencia se parece mucho más al óleo. El temple es una técnica que se aplica en capas delgadas de pintura. Te recomiendo comenzar con colores luminosos y ir respetando las zonas claras. Conforme vayas aumentando más y más capas de pintura, se va a ir cubriendo mucho más el blanco del bastidor, así que pues el color se va a ir volviendo mucho más intenso. En esta ocasión estoy trabajando sobre una tela imprimada con gesso para ver los resultados. La verdad es que he descubierto que el temple, a diferencia de lo que se piensa de que se debe de trabajar solamente sobre creta o media creta, se adhiere muy bien a la tela imprimada. Puedes primero trazar tu pintura con lápiz o con carboncillo sobre la tela y después ir agregando las capas de pintura. Como puedes ver, los colores son muy intensos y luminosos. Y el acabado además va a quedar con una textura muy ligera, digamos, la pintura no queda empastada, se va adheriendo pues capas y capas delgadas, entonces la pintura pues no va a tener ningún relieve y el acabado va a ser brillante por el aceite de linaza. Algunas personas me han preguntado que ya que terminas la pintura si se puede proteger con algún barniz o alguna capa al final. La recomendación es que le puedes echar el mismo temple que ya preparaste sin pigmento para cubrirlo y protegerlo. Claro que debe de estar bien seco primero, porque si no te pueden levantar las capas de abajo de la pintura. O también puedes decidir simplemente no ponerle ningún recubrimiento. De todos modos, ya cuando está bien seco el temple y si le pasas la mano por encima, el pigmento no se levanta y queda muy bien adherido al soporte. Espero que este video te sea útil y te animes a trabajar con temple de huevo con aceite de linaza. Nos vemos en otro video. Hasta luego.